pues agradeciendo la invitación a todos ustedes, al doctor Ochoa y a todas las instituciones que hicieron este webinar, pues la idea de compartir con ustedes en este día de lucha contra el cáncer de ovario, pues es ver cuáles son las características de esta neoplasia, que es de difícil detección, como ya bien lo comentó el doctor Ochoa, y que tenemos que tener, aparte del conocimiento biológico de la patología, comprender la misma para tener un tratamiento adecuado, si es posible, un tamizaje oportuno, que vamos a discutir sobre el tema. Pues la moraleja sería tener siempre en mente que esta patología es latente, es de difícil diagnóstico, y que mientras más nos olvidemos de la misma, más riesgo hay que nuestras pacientes puedan desarrollar y acabar en una etapa más avanzada con un pronóstico pues mucho más adverso. Entonces, como bien habíamos comentado, pues vamos a ver sobre generalidades de cáncer de ovario, y vamos a ver en esta orden del día, básicamente el objetivo general que les propongo, pues es establecer la sospecha diagnóstica, así como el criterio diagnóstico del cáncer epitelial de ovario en etapa temprana, que ese es el reto, como objetivos específicos, determinar los factores de riesgo y tamizaje para el cáncer de ovario en etapa temprana, definir el grupo de cáncer de ovario hereditario, sus criterios diagnósticos y de manejo, conocer las indicaciones del tratamiento quirúrgico en forma general, y de aquellas pacientes que son susceptibles para un manejo conservador, así como en forma muy general la adyuvancia sistémica para este tipo de neoplasia, que básicamente es la quimioterapia, que es un aspecto totalmente diferente y que requiere más tiempo para tratarlo, ¿no? Bien, voy a iniciar con esta gráfica de GloboCan del 2012, nada más para que vean la secuencia, cómo el cáncer de ovario es la tercera neoplasia ginecológica presidida, como ya lo comentaron, desde el punto de vista ginecológico por cáncer de cervix y endometrio. Mama, aunque no está en el área ginecológico, bueno, pues lo consideramos como uno de los tumores que afectan al sexo femenino, siendo mama, cervix y endometrio, en esta secuencia, pues los tumores más comunes, representando alrededor del 3.6% de las neoplasias, y el cáncer epitelial de ovario, pues representa este subtipo histológico, el 80% de todas las neoplasias de este cáncer. El 75%, como ya se mencionó por el doctor Ochoa, son casos diagnosticados en etapas avanzadas, 3 o 4, respondiendo de inicio a los tratamientos actuales en cerca del 80%, ya sea en forma parcial o completa. Sin embargo, pues el problema es que el 60 al 70% de este porcentaje en los 2 primeros años tendrán una recurrencia. En la actualidad, todavía se carece de un estudio de tamizaje para un diagnóstico en etapas tempranas, y bueno, los estudios recomendados básicamente se van conformando para la población de alto riesgo, aquellos con historia familiar de cáncer de ovario o síndrome de cáncer ovario mama. Bien. Perdón. Esta es la epidemiología actual según GloboCan del 2020. La incidencia para cáncer de ovario son 313.959 casos, representando el 3.4%, y la mortalidad, vean que alta, 207.252, prácticamente, pues, ocupando el 4.7%. Esto corresponde al 8º lugar en incidencia mundial y el 8º lugar en mortalidad. Para México, estamos viendo, y pongo esta lámina, la incidencia de cáncer de ovario, con alrededor de 4.963 casos actuales, de las más recientes. Sabemos que el cáncer de ovario es el cáncer ginecológico más común, y que es el tercer cáncer ginecológico más común, y que, como bien lo mencionó el doctor Ochoa también, es 3 veces más letal que el cáncer de mama. Las neoplasias ováricas malignas del ovario son la segunda causa de muerte de todos los cánceres ginecológicos. Pongo esta gráfica para que vean cómo no se ha modificado en forma sustancial las estadísticas para esta neoplasia.
en esta década del 70 a los 90, pues vean cómo era los porcentajes de enfermedad localizada, regional y enfermedad a distancia, y que de 8 de cada 10 casos se detecta cuando la patología se encuentra fuera de la pelvis. El porcentaje de sobrevidas a 5 años versus la etapa inicial, pues vean cómo se disminuye drásticamente, y que aproximadamente en esa época se presentaban 4,000 casos en forma anual. Actualmente, pues como les menciono, para México, pues estamos alrededor de 4,950 y tantos casos en forma general. Prácticamente, aunque ha aumentado, pues no ha sido una forma espectacular. Lo que sí me hace constar es que, pues, desde ese punto de vista, la historia para cáncer de ovario ha sido una historia con cambios discretos. Si vemos en la línea cómo se ha presentado a través de la historia cáncer de ovario, que es esta línea naranja, cuando se instituyó a finales de la década de los 70, la citorreducción en forma estructurada, y eso significa una cirugía, un procedimiento quirúrgico en el cual se trata de eliminar o dejar sin enfermedad a la paciente. El porcentaje de supervivencia que teníamos a mediados de los 80, una de las mejores drogas que fue el platino, y a finales y cerca de los 90 los taxanos, como pues han mantenido pues prácticamente la línea en cuanto el porcentaje de mortalidad y de recurrencia, pues se ha modificado muy poco. Esto indica, pues a finales después del 95, la incorporación del platino a nivel como quimioterapia intraperitoneal. Y esta gráfica no se ha modificado en la actualidad. Sabemos que tenemos factores de riesgo que incrementan el riesgo de padecer la patología. Muchos de estos son conocidos perfectamente bien por ustedes, pero cabe remarcar algunos aspectos. El tabaquismo básicamente es para subtipos mucinosos. Lo más severo es aquellas pacientes que presentan mutaciones en BRCA1, en los genes BRCA1 y BRCA2, aquellas que tienen algún síndrome de Lynch, que es cáncer de colon o polipósico, historia familiar con cáncer de ovario, o aquellas pacientes que han tenido también cáncer de mama. Estos son los factores que disminuyen el riesgo para la patología, y vemos que básicamente pues, el uso de anticonceptivos orales, básicamente por más de 10 años, la salpingo-oforectomía, que pues ahora comprendemos en base a estas mutaciones cuál sería el papel adecuado e indicado para las pacientes de alto riesgo. Y bueno, la lactancia y la multiparidad, que tradicionalmente, desde el punto de vista estadístico y epidemiológico, pues han tenido a través de los años un peso relativo, ¿no? Estos factores de riesgo que les mencionaba, básicamente a partir de las mutaciones, síndrome de Lynch, que son básicamente trastornos que van ahí, el gen alterado, pues se presentan alrededor del 10% de la población. Bien. Los riesgos relativos, entre 5 y 10% para trastornos hereditarios, síndrome de mama ovario, síndrome de Lynch, anemia de Fanconi o Pech-Jäger. Aquellos riesgos relativos cuando es el uso de hormonales, una menarquía temprana, menopausia tardía. Vean cómo se van modificando estos riesgos que son relativos, ¿no? Hay, desde el punto de vista patología benigna como trastornos inflamatorios como la obesidad, síndrome de ovario poliquístico y el antecedente de endometriosis, que se relaciona sobre todo esta patología, puede llegar a relacionar hasta un 30% en aquellos cánceres de tipo de variedad o subtipo endometrioide, ¿no? Y en forma sincrónica también, que pueden ser al mismo tiempo tanto en el ovario como en el endometrio. Bien. Aquí básicamente les pongo el porcentaje de relación para cáncer de ovario epitelial, cuando el factor de riesgo más importante, que son las alteraciones del BRCA, pues se presenta. El riesgo de vida para mutaciones en BRCA1 es de 18 a 56%. Conforme vamos aumentando en la edad, bueno, es normal que todos los seres humanos tengamos no un
una alteración genética en estos genes o no lo tengamos, conforme vayamos avanzando en la misma, tenemos más riesgo de padecer algún tipo de neoplasia. Si sumamos alguna alteración de estos genes, bueno, pues el riesgo se va incrementando. Ahora, aquí lo vemos para BRCA1 y para BRCA2, cómo baja bueno, en forma sustancial para el segundo gen, ¿no? Sin embargo, aunque sabemos que este rango del 18 al 56 de riesgo para presentar la neoplasia en aquellas portadoras de la mutación del BRCA1, pues es un rasgo amplio. Desde el punto de vista de genética, no podemos definir qué paciente tiene solamente el 18%, cuál tiene el 25%, el 40% o cuál tiene el 56%. Ajá. Normalmente todos los genetistas pues le van a dar el rango y siempre por cuestiones de riesgo mayor pues van a dar el porcentaje más alto. Pero no tenemos forma de definir en la actualidad qué paciente pues, tiene el 40, el 18, pese a que tengan alteración en uno de los dos genes, ¿no? Igual para el BRCA2, pues bueno, pues este es el rango de 14 a 27, menor el riesgo para padecerlo, pero más que la población general. Y bueno, cuando se suman ambos, pues ahora sí que, como dicen, nos llovió sobre mojado. Bien. Esos son los síndromes genéticos relacionados con cáncer ginecológico, ya los vimos, ¿no? Básicamente, trastornos del BRCA, cáncer de mama de ovario, síndrome de Lynch, para cáncer de colon polipósico. Perdón. Y bueno, pues la frecuencia de la población estimada para el gen BRCA1 o 2 es de 1 en 800 o 1 en 1000 a 1 en 1000 por gen. ¿Quiénes deben realizarse la prueba de BRCA? Estos son los criterios para la referencia de exámenes de BRCA. Aquellos pacientes con historia conocida de mutación de BRCA1 o BRCA2, por lo menos 3 casos de mama y o cáncer de ovario, al menos uno menor a 50 años de edad, 2 cáncer de mama en menores de 40 años, historia personal o familiar de combinaciones de cáncer de mama masculino, cáncer epitelial de ovario, cáncer de mama femenino, de aparición temprana, cáncer de páncreas o cáncer de próstata agresivo. Me dirán, oiga, a lo mejor hay un familiar, una mamá que tiene la mutación de BRCA1 o BRCA2, pero tiene puros varones. ¿Tienen un riesgo los varones para desarrollar la patología? Sí, no muy alto, pero dependiendo del gen. Para BRCA1, pues sí es de mama, pero hay que ver a los pacientes siempre en forma integral y también a la descendencia. Para aquellos varones, para aquellas descendencias que son únicamente de sexo femenino, cuando la mutación es en BRCA2, el riesgo para desarrollar cáncer de próstata se incrementa sustancialmente. Si recordamos cáncer de próstata en nuestro medio, en la población general, sin alteraciones genéticas, es uno de los cánceres más frecuentes o el más frecuente que se presenta con mayor mortalidad, pues imagínense, teniendo el BRCA2, pues se incrementa, estos pacientes son de súper alto riesgo y deben ser canalizados a una vigilancia estrecha con su urólogo oncólogo, con su cirujano oncólogo para su vigilancia. También la población judía askenazi, la aparición temprana de cáncer de mama bilateral o aquellas que tienen cáncer de mama y cáncer de ovario en una misma paciente. Esto desencadenó pues lo que conocimos todos hace unos años, el efecto de Angelina, que pues las pacientes tenían alteraciones, se hacían la mastectomía profiláctica, pero eso desencadenó también con el porcentaje que ya vimos, lo que es la oforectomía profiláctica. Estos criterios ya están muy bien definidos. Solamente para aquellas pacientes que tienen mutaciones que son de alto riesgo, bueno, son las que podrán ser susceptibles a desarrollar el tratamiento profiláctico. Cabe mencionar que este tratamiento profiláctico no es al 100%, ni para mama ni para ovario, porque para mama siempre quedará un porcentaje de glándula mamaria por mejor mastectomía que se realice, que potencialmente, aunque disminuye el 90, 95% de riesgo para la patología, que es muy bueno, pues bueno, siempre quedará ese 5 o 10% de desarrollo que pueda presentar algo. Y recordar que para ovario, pues la superficie peritoneal tiene las mismas características que el ovario desde el punto de vista histológico, entonces en su superficie, y por lo tanto también potencialmente pudiesen desarrollar no un cáncer de ovario, pero sí alguno de la superficie peritoneal.
Entonces, aunque disminuye esa patología, no queda exenta de que una paciente pueda presentar en un momento dado una neoplasia de estas características. Ahora, recordar también que hay factores protectores, los reproductivos, como aquí les menciono, con estos porcentajes de protección en forma general, los hormonales como la anticoncepción, que ya les mencionaba, por más de 10 años, las salpingectomías o la salpingoforectomía bilateral en este porcentaje elevado, y bueno, por aquellos indeterminados como la actividad física, la dieta y estos, bueno, que muchos se refieren desde el punto de vista de efectos protectores, pero que son muy discutidos todavía en la actualidad. Sin embargo, la recomendación es, pues como lo decían los médicos antiguos, mantenerse una vida saludable con su ejercicio, con una dieta balanceada, las frutas y las verduras para disminuir el riesgo, no nada más de esto, sino de cualquier otra patología. Bien, recordar que la diseminación del cáncer de ovario, su primera, la primera forma es la transelómica, que esto significa por exfoliación de las células de la superficie del ovario y que pueden implantarse en la cavidad peritoneal, seguido de la diseminación linfática, la extensión directa y por último el hematógeno. Y esto quiero que lo tengan en mente, porque de aquí depende, se comprende cómo se hace el tratamiento quirúrgico para las pacientes que tienen la patología. Recordarles que dentro de toda la cirugía estadificadora y citorreductora, pues bueno, pues necesitamos eliminar algunas estructuras como es el epiplón, revisar toda la superficie peritoneal de toda la cavidad, desde el diafragma hasta el fondo de saco de Douglas, todos los repliegues peritoneales, y bueno, vean aquí la riqueza linfática ganglionar que tiene la pelvis. Cada uno de los grupos ganglionares drenarán a un cierto sitio anatómico, y bueno, y lo que uno intenta desde el punto de vista en algunos tumores es pues, cortar las vías de diseminación de la enfermedad, como puede suceder en cáncer de cervix en etapas tempranas. En cáncer de ovario no nos da un beneficio terapéutico, pero sí un beneficio pronóstico de saber cómo está la enfermedad, porque dependiendo de las biopsias y de los sitios que se encuentren afectados, incluso microscópicamente, se clasificará a la paciente y de ahí dependerá tanto su tratamiento como su pronóstico. Esta es la clasificación conocida por todos ustedes de cáncer de ovario por parte de la Organización Mundial de la Salud, que los divide en forma muy general, tanto benignos, todos estos, los limítrofes y los malignos, cada uno con estos subtipos histológicos, cada uno con diferente pronóstico, tanto en su agresividad biológica como en su porcentaje de riesgo de recurrencia y de respuesta al tratamiento también. Bien, aquí podemos ver aquellos lesiones epiteliales o serosas de alto grado, pues pueden tener pueden tener un comportamiento biológico, al ser de alto grado o indiferenciados. ¿Esto qué significa? Bueno, que se parecen muy poco o casi nada a la célula que le dio origen. Entonces, al ser tan indiferenciados o de alto grado, pues bueno, estos pacientes biológicamente, este tipo de tumores son más agresivos que los que son de bajo grado en obviedad, y bueno, pues tienen más frecuencia de tener bilateralidad, como aquí lo menciono, presentarse en etapas más tempranas y bueno, asociarse a una serie de mutaciones genéticas. Aquellos de bajo grado pues, se parecen más a la célula que le dio origen, tienen menor riesgo de bilateralidad, se asocian a tumores un poco más indolentes como los limítrofes, que en un gran porcentaje, sobre todo, se encuentran en etapas tempranas y son altamente curables. Y bueno, pues algunos otros subtipos histológicos como células claras, endometrioides y los mucinosos con estos porcentajes de bilateralidad y de presentación en etapas. Vean aquí como estos tres últimos pues tienen un porcentaje más o menos elevado de presentación en etapas tempranas. Sin embargo, la plática y lo que se comentó, estamos viendo básicamente para epiteliales o papilar seroso. Bien, ¿cuáles son las teorías del desarrollo de la patología? Bueno, pues
muy conocida, porque desde hace años se viene mencionando, pues es la ovulación incesante, que produce esa ovulación, cicatrización, reparación del epitelio ovárico, pues condiciona susceptibilidad en las células que son que tienen mayor factibilidad para una mutación genética y bueno, de ahí desarrollar la patología. Sabemos que en contra de esto pues está el factor protector, que es la supresión periódica de la ovulación, como sucede en el embarazo, la lactancia o como ya mencionamos, por el uso de anticonceptivos orales. Otro de las teorías pues es el exceso de las gonotrofinas. ¿Por qué? Porque estas aumentan la concentración de FSH y LH que promueven el crecimiento epitelial y la división celular con mayor riesgo de transformación maligna. Por último está la teoría de la inflamación, bueno, que ese daño de la superficie ovárica está mediada por elementos inflamatorios que son liberados, que son todos estos que aquí les menciono, que aumentan la susceptibilidad de las mutaciones y bueno, que si se asocian a algunos factores de riesgo, básicamente en la actualidad endometriosis y enfermedades pélvicas inflamatorias, pueden favorecer el desarrollo de la enfermedad. Anteriormente, bueno, pues el uso de talco y asbestos pues ya era bien conocido esta situación, pero cada vez se utiliza esto, pues su uso es prácticamente menos frecuente o casi nulo. Bien, actualmente ya estos tipos, el cáncer de ovario se dividen desde el punto de vista en dos tipos. El tipo 1, que son todos aquellos tumores serosos de bajo grado, y el tipo 2, que son aquellos serosos papilares de alto grado. Los de bajo grado son los endometrioides, de grado 1 y grado 2, células claras y los mucinosos. Y todos aquellos serosos papilares de alto grado, pues son los subtipos endometrioides, pero grado 3, los carcinomas indiferenciados y todos los tumores mixtos mullerianos que se desarrollan en el ovario. Perdón. Bien. Estas son algunas lesiones precursoras que deben tener en mente. Todas las lesiones de la trompa de falopio, tumores serosos borderline, patología endometriosis y cistadenomas serosos también de tipo borderline. Bueno, aquí vemos cómo son los porcentajes y cada uno de estos representa va en combinación con una alteración de un gen que produce mayor susceptibilidad para el desarrollo de la patología. Vean, por ejemplo, en algunas lesiones, como son la quimiosensibilidad, cuando se desarrollan ya neoplasias francamente malignas, como tumores carcinomas endometrioides, vean, bueno, es muy alta, un pronóstico más favorable, con un 40-60% a 5 años de supervivencia. Y bueno, y así es como vamos relacionando los factores pronósticos con el tratamiento y la supervivencia y cómo le va a ir en forma general a una paciente, o si esperamos que en un momento dado, pues algunas de ellas desgraciadamente tendrán una recurrencia mucho más temprana y que tenemos que estar mucho más pendientes de ellas para tratar de que en un momento dado, si sucede esta situación, sea con la menor, presentando la menor carga tumoral, o sea, entre más pequeño encontremos una recurrencia, mejor le daremos oportunidad a nuestra paciente de un tratamiento y que, bueno, pues a lo mejor ya no será curativo, pero sí podemos aumentarles los periodos libres de enfermedad. Bien, como les mencionaba, hay tumores sincrónicos. Básicamente para cáncer de ovario epitelial, pues es el endometrio. Sincrónicos significa que son dos tumores que se presentan al mismo tiempo, no son metastásicos, para que quede claro, y que bueno, pues que pueden ser frecuentes y que en un momento dado el que va a dar el pronóstico es el que se presente en forma más avanzada. Generalmente, pues el cáncer de ovario, aunque tengamos un endometrio, bueno, pues cáncer de ovario siempre será una lesión más avanzada. Pero debemos tenerlo en mente. Bien, el cuadro clínico. Bueno, sabemos que desde el punto de vista cáncer de ovario es un gran simulador, ¿no? Y que la mayoría de las veces da manifestaciones de tipo gastrointestinal y en forma inespecífica y que se pasan muchos años tratándose como gastritis o colitis recurrentes. Entonces, y que ahí es donde se nos va el diagnóstico de la paciente. Pero debemos tener como alta sospecha cualquier tumor pélvico palpable
Si hay ascitis o aumento de volumen, pues desgraciadamente lo que nos va a estar hablando es que ya son etapas avanzadas, y lo que no queremos pues es en un momento encontrar a este tipo de pacientes. Es bueno, digo, hacerles el diagnóstico, pero como todo, entre más temprano tengamos un diagnóstico o podamos estudiar, descartar que esa supuesta colitis no es una colitis porque tiene una masa anexial que requerirá un estudio, o que esa gastritis no es una gastritis porque se presenta también una masa anexial, pues nuestra primera sospecha es que no sea una lesión neoplásica a nivel ginecológica en el ovario. Bien, recordar que hay diagnósticos diferenciales, todos estos son los tumores benignos que debemos tener en mente para diferenciar. Tumores metastásicos malignos, el primero que condiciona esto pues es mama, endometrio, cervix también da metástasis a ovario, hígado y pulmón. Y bueno, y algunas enfermedades no malignas de tipo autoinmune, de diverticulitis, que pueden condicionar ascitis, y que no es un cáncer de ovario, ¿no? Una diverticulitis que se haya perforado y que se haya sellado y que haya hecho una masa anexial ahí a nivel del sigmoide, pues, bueno, pues nos dará una imagen sospechosa, pero al final de cuentas no fue, ¿no? Pero todo eso lo debemos tener en cuenta. Bien, desde el punto de historia clínica se han evaluado algunos índices como este de Goff que les menciono, que evalúa varias características clínicas, como las que les menciono aquí, y que si estas se presentan en más de 12 veces por mes en menos de un año, pues la frecuencia de que pudiésemos encontrarnos ante una masa, ante un cáncer de ovario, pues se va incrementando. Esta es la sensibilidad para, desde el punto de vista clínico, que en un momento dado, si enfocamos, que sabemos que es un gran simulador desde el punto de vista de gastrointestinal, pues debemos tener en mente y tratar de estar pensando que puede ser esta situación. Y bueno, con este tipo de índices, lo que nos ayudan, si seguimos más o menos como la directriz, pues pudiésemos llegar a tener hasta un 50% de sensibilidad en el diagnóstico en etapas tempranas, y obviamente, bueno, pues ya en etapas avanzadas, pues se hace muy evidente, ¿no? Sin embargo, bueno, en forma general, la sensibilidad y la especificidad son estos para este tipo de índices. Esto es lo que refiere la literatura. Bien, dentro de la exploración física, pues su sensibilidad es muy baja y la especificidad es alta, dependiendo del tamaño de la lesión. Obviamente estamos hablando de un tumor pélvico que puede ser benigno o maligno. Siempre debemos tener el tacto bimanual y rectovaginal, evaluar la movilidad, tamaño y consistencia de la lesión. ¿Por qué? Porque esto es importante. En forma general, los tumores benignos son móviles, remitentes y no no dolorosos, exceptuando aquellos que están torcidos o parcialmente torcidos, ¿no? Todos los tumores malignos, acuérdense que parte de la diseminación es por contigüidad y se van fijando a las estructuras adyacentes, entonces son tumores de una consistencia más firme y de poca movilidad. Y bueno, pues estas son características de, siempre es conveniente tener la vejiga y el recto vacíos y evaluar bilateralmente los anexos y la posibilidad de que haya ascitis o no. Bien, sin embargo, pues sabemos que en primera línea nuestro método de evaluación más importante es el ultrasonido pélvico ultrasonido transvaginal, ya que identifica el tamaño, morfología y los cambios de la lesión. Una sensibilidad entre el 80 y el 98% con esta especificidad bastante alta. Tiene la ventaja de ser un método no invasivo y de contar con la modalidad Doppler, que como bien sabemos, dependiendo de la lesión, si es benigna, pues benigna, como este tipo de lesiones van creciendo y requieren un gran aporte nutricional, pues se hacen de neovascularización precisamente para el desarrollo de la misma neoplasia. Si presencia de ascitis, pues no es un buen método para evaluar el mismo. Se ha visto que un nivel experto, 2 o 3, pues requiere más de 500 o 2000 ultrasonidos al año para poder
ser experto en este campo, en el diagnóstico de este tipo de lesiones, y bueno, que desde el punto de vista como mínimo, pues se requiere que a realizar un 300 ultrasonidos en forma anualizada. Pues les comentaba que aquí que el grupo IOTA, que es un grupo internacional para el análisis de los tumores ováricos, desarrolló un modelo que permite diferenciar entre las masas anexiales, sean estas benignas o malignas, y adicionalmente propone clasificar los tumores tanto en malignos y predecir el riesgo de malignidad. Si vemos aquí, van de B1 a B5 en verde, que son aquellos tumores de características benignas, y aquí se los pongo. B1 es un tumor unilocular, el B2 con presencia de componentes sólidos pero menores a 7 milímetros, el B3 con presencia de sombra acústica, B4 aquellos que son multiloculados o multilobulados con un máximo de diámetro de 10 centímetros y que no presentan un flujo sanguíneo. Los tumores malignos de M1 a M5, pues bueno, bien, aquí les pongo las características. Son el M1, son sólidos o irregulares, el M2 presentan ascitis, el M3 tienen al menos 4 estructuras papilares en su interior, son multiloculados, con un diámetro mayor a 10 centímetros y presentan flujo sanguíneo fuerte, básicamente un Doppler positivo. Sin embargo, hay reglas simples que entre más B tengamos y no tengamos ninguna M, pues son tumores benignos. Tenemos más M y ninguna B, son tumores malignos. Cuando están combinados, son lesiones indeterminadas y que requerirán un estudio adicional como la resonancia magnética. Este es el porcentaje de sensibilidad que les mencionaba y de especificidad. Bien, de aquí sale, bueno, pues un sistema de estratificación y manejo que es el ORATS, que es básicamente un intento que le siguió a lo que es el BRATS que se utiliza en cáncer de mama. Aquí la idea pues es ver aquellas pacientes que tienen y así se debe clasificar actualmente las masas anexiales, en el sentido de que cualquier ovario que sea de característica normal lo pondrán como un ORATS 1, aquellos ORATS 2 son lesiones muy probablemente benignas, con este riesgo menor a 1% de malignidad, ORATS 3, aquellos que también tienen un bajo riesgo de malignidad, pero requieren un seguimiento. Los 4 y los 5 son de riesgo intermedio y de alto riesgo, y bueno, requerirán una resonancia magnética para determinar las características y referirse al servicio de ginecología oncológica. Bien. Desde el punto de vista de tamizaje, sabemos que el CA125 pues, es una glicoproteína que tiene esta sensibilidad y esta especificidad con un valor predictivo positivo del 95%. Sin embargo, les mencionaba que, bueno, todos los marcadores tumorales no los utilizamos con fines de diagnóstico para la lesión. Que salen elevados, pues salen elevados la mayoría de las veces porque son etapas avanzadas. Sin embargo, ¿cuál es el beneficio real de pedir un basal de CA125? Bueno, pues que aquellas pacientes que van a ir, como ya sabemos, el gran porcentaje de ellas son lesiones avanzadas, pues van a ir a tratamiento sistémico de inicio, a tratamiento con quimioterapia. Bueno, aquellas que respondan y que bajen sustancialmente con los primeros 2 ciclos de tratamiento el marcador tumoral, tendrán un mejor pronóstico de respuesta al tratamiento y serán aquellas que muy probablemente en el 80% tengan una respuesta completa a la patología. Aún así, irán a la cirugía citorreductora complementaria. Bien, este tipo de marcador, pues básicamente en el 80% de los casos es útil para las lesiones epiteliales o tumores serosos o de estirpe epitelial. Pero ¿cuál es el valor importante de estos marcadores y por qué pedirlos siempre, pedirlos no con el fin diagnóstico, sino con un fin pronóstico? ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, aquellas que responden, pues tendremos un pronóstico un poquito mejor que aquellas que no. Sin embargo, aquellas pacientes en su seguimiento que presenten una elevación del marcador y que lo hayan tenido previamente elevado, aunque los estudios de extensión de imagen no nos demuestren ninguna patología o algún tumor, alguna masa anexial, etcétera, cualquier elevación del marcador nos está hablando indiscutiblemente de recurrencia o de progresión de la enfermedad.
Hay otro tipo de marcadores, como es el H4, que es una glicoproteína que se expresa en el epitelio ovárico, y que, bueno, pues que se encuentra presente en el 50% de los tumores de subtipo de células claras, altamente en los endometrioides y 90% en los de tipo seroso o epitelial. Su utilidad básicamente es para enfermedad recurrente y progresión, con esta sensibilidad y especificidad que les pongo aquí abajo, y bueno, que desde el punto de vista de estadístico no mejora la detección cuando se compara contra el CA125 solo. Sin embargo, bueno, pues el costo del CA125 versus el del H4, pues es prácticamente 6, 7, 8 veces más alto. O sea, es caro para pedirlo como un marcador de rutina, ¿no? Entonces, podemos tener la seguridad que con el puro CA125, que es de utilidad rutinaria, pues bueno, es un buen marcador. Bien. Tenemos otro tipo de biomarcadores que se los pongo aquí. Básicamente, cuando tengamos la idea de ponérselos es porque si tenemos la mínima sospecha o la sospecha de que pudiese ser una lesión metastásica de tubo digestivo, o que estamos pensando que también hay alguna afección a nivel gástrica o de colon o de páncreas, bueno, estamos obligados a complementar con el antígeno carcino embrionario y con el CA19-9. Y sobre eso ir discerniendo si realmente estamos ante alguna neoplasia ginecológica o una de tubo digestivo. Estos son los estudios de gabinete utilizados con mayor frecuencia. La tomografía axial computada, que nos da nos puede dar una imagen de cómo, desde el punto de vista de cómo está un índice de carcinomatosis peritoneal, qué tanto está afectado el peritoneo. Es buena para medir las adenopatías retroperitoneales, así como para evaluar enfermedad metastásica en tejidos intraparenquimatosos. Esta es su sensibilidad y especificidad. La resonancia magnética, cuando estamos pensando en pacientes potencialmente que pueden preservar la fertilidad y que cumplen con los requisitos, pues sobre todo para planear el procedimiento quirúrgico y descartar que no haya implantes peritoneales, con estos porcentajes de sensibilidad y especificidad. El PET de elección básicamente es para el seguimiento de las pacientes que ya han sido tratadas y que estamos pensando en que puedan tener una recurrencia temprana, ¿no? Mencionarles que este tipo de estudio puede aumentar los falsos positivos. Básicamente, les pongo un ejemplo, un quiste endometriósico puede marcar sin que sea un cáncer. Y a lo mejor una paciente que haya sido sometida a un tratamiento conservador presenta un quiste endometriósico en el ovario que le queda, y bueno, pues a lo mejor, y resulta pues que no lo es, ¿no? Que no es una recurrencia de la enfermedad, sino que es una patología benigna que estamos obligados a descartar. Estos son otros biomarcadores que existen en el mercado. OVA-SURE, OVA, y el índice de riesgo de malignidad es un algoritmo de Roma. Este lo pueden encontrar en la aplicación para sus móviles celulares, y es práctico y tiene un buen porcentaje de sensibilidad y para el uso rutinario discernir si una lesión es benigna o maligna. Básicamente es lo que nos dice. ¿Y qué incluye? Bueno, pues incluye el marcador CA125. Muchos laboratorios ya meten dentro del mismo paquete el CA125 y el H4, y aquí discierne. Uno selecciona si la paciente es pre o posmenopáusica. Dependiendo de estas tres características, nos da un porcentaje que puede decir, ¿sabe qué? Hay sospecha de que esta lesión anexial sea maligna o sea benigna, con el porcentaje que les mencionaba aquí. Y bueno, de ahí discernir si la paciente nos apoyamos con un cirujano oncólogo, un ginecólogo oncólogo, o la diferimos a un servicio especializado en el área. Bien. De todos los estudios que se han hecho para tamizaje en la detección oportuna de cáncer de ovario, pues les voy a poner que es el más, el que mejor ahora sí que metodología ha tenido, con otros dos, pero este es el que concentra básicamente los mismos resultados de los otros estudios, uno americano y que es el del Reino Unido. Es un estudio colaborativo, metieron un montón de pacientes en 3 grupos en las que dividían básicamente aquellas que se tamizaban nada más con un ultrasonido, con el marcador, o en forma multimodal. Y multimodal era teniendo el ultrasonido con el marcador tumoral. En forma general, pues se vio que el diagnóstico de
para etapas tempranas de cáncer de neoplasmas malignas, pues era muy bajo y que a veces se sometían a más pacientes a laparotomías día gratis que el beneficio de hacer un diagnóstico oncológico, ¿no? Incluso vía laparoscópico. Si vemos el manejo, la detección multimodal contra la unimodal, pues básicamente no tiene significancia estadística y que en un primer análisis del estudio que se hizo el corte en el 2005, parecía que pudiese dar un beneficio en las pacientes jóvenes en etapas tempranas. Cuando se extendió este estudio hasta el 2020 y se hizo el segundo análisis, se vio que desde el punto de vista estadístico no había ninguna significancia en la mortalidad, que la mortalidad en 8% de reducción para la detección multimodal pues no era significativa y pues que por cada cáncer de ovario detectado hubo 2 pacientes que se sometieron a la laparotomía innecesaria, ¿no? Y que bueno, que para tamizar 641 mujeres por 14 años para evitar únicamente una sola muerte. Entonces el costo-efectividad no era aplicable. Desde el punto de vista económico no era aplicable. Bien, pues esto llegó a la conclusión que para algunas instituciones la recomendación del uso del tamizaje, pues bueno, para este grupo no se recomienda, para el American Cancer Society, o únicamente en mujeres con historia familiar de cáncer de ovario, para el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, la evaluación no únicamente debe ser para aquellas que tienen signos y síntomas sugestivos y que para la NCCN, pues no, en general no lo recomienda. Bien, pero ¿cuáles son los pacientes que debería considerarse este tamizaje? Bueno, son aquellas pacientes de alto riesgo, se simplifica a este grupo de pacientes, aquellas de alto riesgo para desarrollar cáncer de ovario, mujeres con antecedentes de cáncer de mama y ovario, aquellas con mutaciones en BRCA1, sea 1 o 2, o que presentan algún síndrome hereditario ya mencionado, o mujeres con un familiar cercano que presenten cáncer de mama u ovario antes de los 35 años de edad. La estratificación aquí se las pongo para que complementar cómo es parte de por qué tiene que ser una cirugía meticulosa, porque dependiendo de esta, estadificamos a la paciente. Aquí les voy a poner el ejemplo de las 2 primeras, que es la etapa 1A, que es una lesión limitada al ovario con cápsula íntegra, no hay tumor en la superficie y los lavados peritoneales son negativos. La etapa 1B es cuando hay afección a los 2 ovarios, pero que conservan las mismas características de la previa. La etapa 1C, cuando hay líquido positivo o que hay ruptura capsular. Y así vamos viendo. La etapa 2, cuando hay extensión a útero, a trompas de falopio, al otro ovario, extensión en la 2B a otros tejidos pélvicos, y así nos vamos. Se va subdividiendo en 1A, 1-2 o 1A1, 3A2, dependiendo de cómo están la enfermedad metastásica, sea microscópica, el tamaño de la lesión, si es menos a 1 centímetro, mayor a 1 centímetro, y así es como vamos estadificando. Y la afección a órganos a distancia, básicamente, ¿no? Aquí lo importante es, puede ser afección superficial hepática, queda en un estadio 3, puede ser intraparenquimatosa, ya queda como 4, o metástasis pulmonares, también como 4. Bien. ¿Cuál es el tratamiento para las pacientes? En forma general, pues es la cirugía citorreductora y la adyuvancia con la quimioterapia sistémica. ¿Por qué es importante el tratamiento estándar? Es la piedra angular para el cáncer de ovario. En etapas tempranas es lo que mejor resultado da, y en etapas avanzadas que aún no sabemos cuál es la que potencialmente podemos dejar sin enfermedad, porque es muy difícil, pero la idea es que con los estudios de extensión, aquellas pacientes, a pesar de ser una etapa avanzada, si consideramos que al llevarla a la cirugía podemos dejarla sin evidencia de enfermedad, a esa paciente le va a ir mejor que si inicia con quimioterapia de primera instancia. Y bueno, en forma general, como les mencionaba, es la cirugía citorreductora, es estadificadora y citorreductora, y de ahí para que tenga su mejor respuesta a la quimioterapia adyuvante, que es a base de platino y taxanos. Estos son los pasos que llevamos para la cirugía citorreductora estadificadora: los lavados peritoneales,
la histerectomía total abdominal con salpingoforectomía bilateral, la aumentectomía, toda la linfadenectomía pélvica y paraórtica, biopsias de la cúpula diafragmática, de las correderas periautocólicas, del peritoneo del fondo de saco y vesicales. Todo esto se va a patología y ahí el patólogo nos dirá, esto está afectado, micro o macro metástasis, y dependiendo del tumor primario más todo esto, es como clasificamos a la paciente. ¿Por qué es importante en etapas tempranas hacer más meticulosa la cirugía? ¿Por qué? Porque tenemos metástasis subclínicas en este porcentaje. En el diafragma, 7%, en el aumento 7%, una citología puede estar positiva hasta el 18%, y así nos vamos. Entonces, por eso debe ser meticulosa la disección. Me dirán, ¿por qué, oiga, para aórticos, por qué tiene más alto que el resto? Pues si recuerdan cómo llega la inervación, tanto linfática como venosa y arterial, pues llega a través del infundíbulo pélvico, un ovario drena hacia la renal y la otra hacia paraórtico. Entonces, al estar más, ahora sí que la vía de diseminación más directa, pues ¿no? Por esto es lo que explica que anatómicamente, por eso pudiese potencialmente tener mayor afección a este nivel. Bueno, sin embargo, ¿es posible realizar la cirugía conservadora? Sí, siempre y cuando cumplamos estos criterios en forma estricta. Para todos aquellos tumores de bajo potencial maligno, o aquellos bien diferenciados, pero que estén en etapa clínica 1A y que sean grado 1. Mujeres jóvenes con paridad baja, que se encuentre la lesión con cápsula íntegra, un lavado peritoneal negativo, se hace todo el resto, la toma de biopsias, de la aumentectomía, todo lo que les comenté anteriormente, preservando simplemente el ovario contralateral y el útero, para que en un momento dado tenga la opción de gestar y de mantener la paridad. Para lesiones recurrentes, y así se hace también para todas las lesiones, ¿cómo se llama? Para todas las etapas. Para aquellas que se van a quimioterapia de inicio, pues después, si responden, se hará la cirugía de intervalo, y para aquellas recurrencias, cuando son limitadas, tenemos opciones terapéuticas un poco más agresivas. Se hace la cirugía citorreductora y después se realiza con algunos porcentajes de efectividad, dependiendo de qué tanto logramos quitar la enfermedad, la quimioterapia intraperitoneal a temperatura alta. O sea, ¿qué significa? Se hace un circuito cerrado en el peritoneo, se mete a una temperatura de 42, 43 grados centígrados, dependiendo, estos grados dependen, se modifican un poquito dependiendo de la droga que se utilice, generalmente siempre es platino y taxol también, y su mejor efectividad es a esos grados centígrados, y se mantienen circulando por 90 minutos. El líquido peritoneal entra, sale junto con la quimioterapia, y eso es para darle un mayor control para todos esos implantes que son en la cavidad abdominal. Esto no le quita que también la paciente después, al terminar este tratamiento, pase a la quimioterapia sistémica complementaria. Bien. Estos son los factores pronósticos, deben tenerlos en mente. La etapa, entre mayores, más riesgo de recurrencia. El grado histológico, entre más alto sea, mayor riesgo de recurrencia. Si quedó enfermedad residual, mayor riesgo de recurrencia. ¿Cómo es el estado funcional de la paciente? No es igual a la que llega en buenas condiciones a la que llega en silla de ruedas, pues aquí veremos más limitado los tratamientos tanto quirúrgicos como de sistémicos, la edad de la paciente también, y bueno, y si la paciente ya tuvo un tratamiento previo, pero y tiene una recurrencia antes de 6 meses, se considera que es platino resistente y el pronóstico para estos pacientes se hace más adverso, ¿no? Aquellas que tienen más de 6 meses y de preferencia más de 12 meses a la misma, pues se considera, son 12 meses, estamos considerando que son no platino resistentes y vuelven a otorgarles la misma droga con el mismo porcentaje de efectividad. Sin embargo, lo que más importa, por eso la cirugía sigue teniendo un papel primordial, es que no haya enfermedad residual en la cavidad abdominal. Estos son los porcentajes de supervivencia a 5 años, y vean como para etapas tempranas, bueno, pues sigue, cápsula íntegra grado 1, pues podemos alcanzar porcentajes bastante elevados. Vean cómo
sustancialmente disminuye para etapas 2 en forma general, y para etapa 3 o 4, pues que es la mayoría de nuestros pacientes, pues estos son los porcentajes de supervivencia a 5 años, ¿no? Estamos hablando 15% en promedio para etapas 4 y del 25-28% para etapas 3, o sea, bastante pobre, ¿no? El seguimiento según las guías internacionales, bueno, pues cada 2 a 3 meses por los 2 primeros años con estos estudios, cada 3 a 6 meses a partir del tercer año con estos estudios, y en forma anual, aquellas que logran pasar 5 años sin evidencia de enfermedad, se verán con estos estudios en forma anualizada. Bien, como conclusiones podemos tener que una detección tardía, como desgraciadamente sigue presentándose en la actualidad, pues aumenta la mortalidad. El tamizaje no está muy bien definido, sigue siendo, como lo menciono aquí, indefinido. La salpingectomía es un factor protector. Aquí sí es recomendable, por ejemplo, todas esas pacientes que entran a una cesárea y que les voy a hacer una salpingo porque ya tienen paridad satisfecha, una de las teorías actuales es que para esto las lesiones epiteliales es que en forma inicial se inicia en la salpinge. Entonces no es hacerle la Pomeroy clásica, háganle la Pomeroy, la recomendación, y quítenle la fimbria, porque ahí es donde podemos tener un factor protector muy evidente y consistente desde el punto de vista epidemiológico para el desarrollo de cáncer de ovario. La citorreducción óptima significa que no quedó enfermedad macroscópica después de la cirugía, es el factor más importante de supervivencia. Y bueno, pues que los marcadores tumorales pues tendrán una especificidad variable dependiendo del subtipo histológico. Ya vimos que para serosos epiteliales son muy buenos, pero habrá algunos de ellos que no marquen de inicio, y que para esos pacientes que no marcaron desde un inicio o marcaron un poquito, pues no nos sirven como un factor de seguimiento o como un factor pronóstico de respuesta al tratamiento adyuvante. Les agradezco su atención